Empecé a notar que mis suegros hacían bromas demasiado específicas sobre cosas que solo mi esposa sabía. Mi infancia, mi ansiedad y errores que yo le había contado en confianza. Al principio pensé que estaba exagerando, hasta que vi el grupo familiar abierto en su teléfono y encontré capturas, audios y burlas sobre conversaciones privadas. Ese día entendí que mi matrimonio no estaba roto por una discusión. Estaba roto porque la persona a la que le entregué mis partes más vulnerables las había convertido en entretenimiento familiar. Me llamo Daniel. Tenía 36 años cuando descubrí que mi esposa compartía mis secretos con sus padres, sus hermanos y sus primos como si fueran anécdotas graciosas. Mi esposa se llamaba Laura. Llevábamos 6 años casados. Yo creía que nuestro matrimonio tenía problemas normales, cansancio, discusiones por dinero, diferencias de carácter, silencios después de días largos. Nada que me hiciera pensar que la intimidad entre nosotros había dejado de ser segura. Yo no soy un hombre que se abra rápido. Nunca lo fui. Crecí en una casa donde hablar de emociones era casi una forma de exponerse al ridículo. Mi padre se fue cuando yo tenía 9 años. No murió, no tuvo una tragedia, simplemente se fue. Durante años llamó cuando quería, prometió visitas que no cumplió, aparecía en cumpleaños con regalos tardíos y luego desaparecía otra vez. Mi madre hizo lo que pudo, pero estaba agotada. Trabajaba mucho, no tenía paciencia para mis preguntas. Si yo lloraba, me decía que no podía con eso en ese momento. Así que aprendí a no llorar delante de nadie. Aprendí a tragarme el miedo. Aprendí a fingir que no me dolía que otros padres fueran a partidos, reuniones o graduaciones mientras el mío mandaba un mensaje 2 días después. Cuando conocí a Laura, lo que más me atrapó fue que parecía escuchar sin juzgar. No al principio, porque yo no conté nada grave durante los primeros meses. Pero poco a poco, cuando la relación se volvió seria, ella empezó a preguntarme cosas que nadie me preguntaba. Me preguntaba por qué me costaba tanto pedir ayuda. Me preguntaba por qué me ponía tan nervioso cuando alguien cancelaba un plan. Me preguntaba por qué siempre creía que iba a molestar. Yo respondía con bromas al principio. Después, una noche, le conté lo de mi padre. Le conté cómo me sentaba junto a la ventana esperando un coche que nunca llegaba. Le conté que todavía, de adulto, cuando alguien me decía que me llamaría luego y no lo hacía, algo viejo dentro de mí se activaba. Le conté que en mi primer trabajo cometí un error grande por ansiedad y que, aunque me perdonaron, yo pasé años sintiendo que cualquier fallo iba a demostrar que no servía. Laura me tomó la mano y dijo que con ella no tenía que fingir. Le creí. Eso fue lo que hizo que todo doliera después. No fue solo que ella hablara, fue que primero me prometió seguridad. Durante años, Laura fue la única persona a la que le conté ciertas cosas. Le hablé de un ataque de ansiedad que tuve en el baño de una oficina antes de una entrevista. Le hablé de una deuda pequeña que me avergonzaba porque la había acumulado cuando perdí un trabajo. Le conté que me sentía inseguro con su familia porque todos parecían seguros, fuertes, ruidosos y capaces de burlarse sin medir. Ella decía que su familia era intensa, pero que me quería. Yo quería creer eso. Sus padres, Carmen y Ernesto, eran de esas personas que llenaban cualquier reunión con comentarios. Su madre opinaba sobre todo. Su padre hacía bromas fuertes. Sus hermanos, Martín y Paula, crecieron con esa dinámica y la repetían. En esa familia, si alguien se molestaba por una broma, le decían sensible. Yo intenté adaptarme. No quería ser el yerno serio. No quería parecer cerrado. No quería que Laura sintiera que rechazaba a los suyos. Así que al principio me reía, incluso cuando las bromas empezaron a tocar lugares que no deberían haber conocido. La primera vez fue en una cena de cumpleaños de Ernesto. Alguien canceló a última hora y yo hice un comentario simple. Dije que esperaba que no le hubiera pasado nada. Ernesto se rió y dijo que me tranquilizara, que no todo abandono era trauma de infancia. Todos se rieron, no todos con crueldad, algunos por reflejo. Laura también sonrió, aunque bajó la mirada. Yo me quedé quieto. La frase me golpeó porque era demasiado exacta. Trauma de infancia, abandono. No era una broma común. No era algo que Ernesto hubiera podido adivinar solo porque yo era reservado. Era una frase que tocaba una conversación específica que yo había tenido con Laura. En el coche, le pregunté por qué su padre había dicho eso. Laura preguntó a qué me refería. Le dije que hablaba de la frase sobre abandono. Ella respondió que su padre bromeaba con todo. Le dije que había sido demasiado específico. Laura dijo que quizá yo mismo había mencionado algo alguna vez. Le respondí que no. Eso no lo había hablado con ellos. Ella dijo que no lo tomara personal. Ahí apareció la primera frase. No lo tomes personal. Como si una broma sobre mi infancia pudiera caer en cualquier mesa sin dueño. Decidí dejarlo pasar. Me dije que quizá Ernesto había usado una palabra al azar y yo la había conectado con mi historia porque era sensible. Eso era algo que yo hacía, dudar de mi reacción antes de dudar de la intención ajena. La segunda vez fue con Carmen. Estábamos almorzando en su casa. Laura había contado que yo estaba considerando cambiar de trabajo. Nada grave, solo una posibilidad. Carmen me miró y dijo que tuviera cuidado, para que no me pasara como la otra vez, cuando por un error me quedé pensando años. Se me heló la mano. Yo no había contado a Carmen lo del error laboral. Solo Laura lo sabía. Fue algo que le conté una noche, casi con vergüenza, cuando expliqué por qué me costaba tomar riesgos. Le pregunté a Carmen que otra vez. Ella parpadeó
parpadeó. Dijo que no sabía, que todos habíamos tenido errores. Le recordé que había dicho como la otra vez. Laura intervino rápido. Dijo mi nombre y añadió que su mamá hablaba así, que no empezara. No empieces. Me tragué la respuesta. Después, en casa, insistí. Le dije a Laura que su madre sabía lo de mi error laboral. Ella respondió que no sabía nada. Le dije que lo había mencionado. Laura respondió que dijo una frase general. Le dije que no había sido general. Ella me dijo que estaba exagerando. Segunda frase, estás exagerando. Le dije que esas cosas se las había contado a ella. Laura respondió que no iba contando mis secretos por ahí. Le pedí que entonces me explicara. Ella respondió que no tenía que explicar cada comentario de su familia. Le dije que, si el comentario salía de algo que yo le conté en confianza, si tenía que explicarlo. Laura se molestó. Preguntó si ahora iba a interrogarla. Le dije que no la estaba interrogando. Estaba pidiendo respeto. Ella dijo que su familia me quería, pero que si yo analizaba cada frase, nunca iba a sentirme cómodo. La conversación terminó con ella diciendo que yo proyectaba mis inseguridades. Y lo peor es que una parte de mí le creyó. Pensé que tal vez sí estaba proyectando. Porque esa es la trampa cuando alguien usa tus heridas contra ti. Te hace dudar de si el golpe fue real o si solo estás demasiado acostumbrado a doler. Las bromas siguieron. No todas eran obvias. Algunas eran pequeñas. Una vez, Martín, su hermano, dijo que había que tener cuidado con cambiar los planes, porque a mí se me activaba el sistema de emergencia. Todos rieron. Yo había contado a Laura que me costaban los cambios de planes porque, de niño, las promesas incumplidas de mi padre me hacían sentir inseguro. Otra vez, Paula dijo que Laura tenía paciencia de santa y que ella no podría estar tranquilizando a alguien cada vez que se sintiera insuficiente. Eso fue en una reunión donde yo casi no había hablado. Me quedé mirando mi plato. La palabra insuficiente era mía. Yo la había usado en un audio que le mandé a Laura después de un mal día. Le había dicho que me daba vergüenza admitirlo, pero que ese día volví a sentir que no era suficiente. Nunca le dije eso a nadie más. En el coche, le pregunté a Laura si le había enseñado a Paula mi audio. Laura soltó una risa ofendida. Preguntó qué estaba diciendo. Le recordé que Paula había usado la palabra insuficiente. Laura preguntó qué importaba, si era una frase común. Le dije que no de esa forma. Ella respondió que por favor no empezara. Le pedí que me respondiera. Dijo que no le había enseñado ningún audio. Le pregunté entonces por qué Paula hablaba así. Laura respondió que tal vez yo transmitía esa inseguridad y que la gente la notaba. Eso fue cruel. No lo dije en ese momento porque me quedé sin aire, pero fue cruel. En lugar de preguntarse por qué su familia sabía exactamente dónde golpear, me dijo que yo mismo proyectaba el blanco. Empecé a hablar menos en sus reuniones. Si me preguntaban por trabajo, respondía con frases cortas. Si me preguntaban cómo estaba, decía bien. Si hacían bromas, sonreía apenas. Eso también se volvió motivo de burla. Ernesto dijo una tarde que yo estaba en modo fortaleza emocional, no fuera a ser que me quebrara. Martín añadió que había que hablar despacio, porque luego yo me bloqueaba. Todos se rieron. Laura también. No con una carcajada fuerte, pero se rió. Eso fue lo que me dolió, su risa. Porque aunque sus padres dijeran las frases, aunque sus hermanos las empujaran, ella era la única que sabía cuánto me costó contarle esas cosas. Ella era la única que sabía que yo no compartía mi ansiedad para que otros la convirtieran en chiste. Esa noche, cuando llegamos a casa, no esperé. Le dije que se había reído. Laura dejó su bolso en la silla y preguntó de qué. Le dije que de la broma de su papá. Ella respondió que había sido una broma tonta. Le dije que era sobre que yo me quebraba. Laura dijo que no era para tanto. Le respondí que para mí sí. Ella dijo que ese era el problema, que para mí todo era para tanto. La miré. Le pregunté si escuchaba cómo me hablaba. Respondió que escuchaba que estaba cansada. Le pregunté de qué. Dijo que estaba cansada de caminar sobre cáscaras de huevo, de cuidar cada palabra, de que su familia tuviera que moderarse porque yo procesaba todo como ataque. Le respondí que su familia usaba cosas privadas. Ella dijo que no usaban nada. Le dije que sí. Entonces me pidió que lo demostrara. Me quedé callado. No tenía pruebas. Tenía patrones. Tenía frases. Tenía miradas. Tenía el miedo creciente de que lo que yo compartía en nuestro cuarto apareciera semanas después como broma en una mesa, pero no tenía pruebas. Y Laura lo sabía. Dijo que eso pensaba. Se fue a dormir. Yo me quedé en la sala hasta tarde, sintiéndome ridículo y furioso a la vez. Durante semanas intenté no contarle nada profundo. Cuando ella preguntaba cómo estaba, respondía bien. Ella decía que no estaba bien. Yo decía que estaba cansado. Laura preguntaba si ahora no iba a hablar con ella. Yo decía que no tenía ganas. Ella decía que eso era lo que pasaba cuando yo me encerraba. No respondía, porque parte de mí quería decir que me encerraba porque la última vez que abrí la puerta, su familia entró a reírse. Pero todavía no tenía certeza. Hasta que llegó el día del teléfono. Fue un sábado por la mañana. Laura estaba en la cocina preparando café. Su teléfono estaba sobre la mesa, desbloqueado, porque acababa de mandar un mensaje. Yo estaba cerca buscando las llaves cuando apareció una notificación del grupo familiar. El nombre del grupo era los de siempre. El mensaje decía que Laura me dijera que no me pusiera intenso ese día, porque venían visitas. Debajo había un emoji de risa. Mi nombre, intenso. Otra palabra que Laura
Laura usaba cuando hablábamos de mis emociones. No debí tocar el teléfono. Lo sé, pero también sé que mi privacidad ya estaba en ese grupo antes de que mis dedos tocaran la pantalla. Miré hacia la cocina. Laura estaba de espaldas. Toqué la notificación. El grupo se abrió, y ahí estaba. Mi vida privada convertida en archivo familiar. Primero vi una captura de una conversación reciente entre Laura y yo. Yo le había escrito después de una discusión. Le decía que no sabía cómo decirle algo sin sonar débil, pero que cada vez que su familia se burlaba de mí sentía que volvía a ser el niño al que nadie tomaba en serio. Laura había enviado esa captura al grupo. Debajo escribió que por eso decía que no se me podía decir nada. Martín respondió que era drama nivel experto. Paula escribió pobrecito, el niño abandonado. Ernesto dijo que yo necesitaba carácter. Carmen escribió que Laura tenía paciencia de santa. Laura respondió que tenía paciencia de santa y hacía de terapeuta gratis. Sentí que se me fue el calor del cuerpo. Seguí bajando. No mucho, no necesitaba leer todo para entender. Había audios. Uno era mío. Reconocí la duración. 42 segundos. Era el audio que le mandé una noche desde el coche, después de una reunión difícil en el trabajo. Yo le decía que me había sentido inútil, que sabía que no era racional, que me daba vergüenza seguir cargando cosas de mi infancia. Laura lo había reenviado. Su mensaje decía que luego yo preguntaba por qué ella se agotaba. Martín escribió que le pusieran música triste. Paula dijo que en la próxima cena me iba a decir que respirara, pero sin abandonarme. Ernesto escribió que cuidado, que no me dijeran eso porque me rompía. Laura respondió que no fueran obvios, porque luego yo analizaba todo. Ahí estaba. No eran coincidencias, no eran frases al azar, no era que yo proyectara. Habían tomado mis palabras, mis audios, mis miedos, y los habían convertido en material para planear bromas. Seguí un poco más. Vi una captura sobre una conversación de dinero. Yo le había contado a Laura que me avergonzaba una deuda antigua que ya había pagado, pero que aún me daba miedo volver a fallar. Ella lo compartió. Carmen escribió que entonces por eso me ponía nervioso cuando hablaban de compras. Ernesto respondió que había hombres que no nacían para sostener mucho. Laura escribió que su padre no dijera eso en persona. Ernesto respondió que lo decía con cariño. Laura añadió que sí, claro, pero que luego yo me ponía a mirar al piso. Y había un audio de Laura, no mío. Lo reproduje unos segundos, lo justo para escuchar su voz. Laura decía que no era que yo fuera malo, pero que a veces sentía que estaba casada con un informe psicológico. Decía que todo había que medirlo. Si su papá bromeaba, trauma. Si su mamá opinaba, ansiedad. Si ella decía algo, abandono. Decía que ya no sabía si era esposa o enfermera emocional. El grupo se reía. Sentí náuseas. No porque Laura estuviera cansada. Ella tenía derecho a cansarse. Tenía derecho a sentirse sobrepasada. Tenía derecho a pedir ayuda. Tenía derecho a decirme que necesitábamos terapia, distancia, límites, lo que fuera. Pero no tenía derecho a reenviar mis audios. No tenía derecho a compartir capturas de conversaciones íntimas. No tenía derecho a reírse con su familia y luego llevarme a la mesa donde esas mismas personas me disparaban, con balas hechas de mis propias confesiones. Me envié algunas capturas. No todas. No quería quedarme mirando mi humillación como quien examina una herida abierta. Tomé lo necesario para no permitir que después me dijeran que imaginé todo. La mano me temblaba. Laura entró en ese momento. Me vio con su teléfono. Su cara cambió. Preguntó qué estaba haciendo. No dije nada. Miré la pantalla. Luego la miré a ella. Le pregunté desde cuándo. Se acercó rápido y me pidió su teléfono. Repetí la pregunta. Me quitó el teléfono de la mano y preguntó si había revisado su grupo familiar. Me reí una vez. Le dije que no había revisado su grupo familiar. Había revisado mi vida privada en su grupo familiar. Ella dijo que yo no tenía derecho. Le respondí que ella había reenviado mis audios. Repitió que no tenía derecho a revisar su teléfono. Le respondí que ella había convertido mi intimidad en entretenimiento. Dijo que estaba sacando todo de contexto. Ahí estaba. La frase final de todos los que son descubiertos. ¿Contexto? Le pedí que me explicara el contexto de reenviar un audio donde yo decía que me sentía insuficiente. No respondió. Le pedí que me explicara el contexto de que su hermana dijera que en la próxima cena iba a bromear con que yo me abandonaba. Laura dijo que era una broma. Le pregunté si era una broma planeada con mis secretos. Dijo que no lo decían en serio. Le respondí que lo decían. Ella dijo que su familia bromeaba así. Le respondí que lo hacía con información que ella les daba. Laura respiraba rápido. Dijo que necesitaba desahogarse. Le respondí que desahogarse no exigía reenviar audios privados. Ella dijo que yo no entendía lo que era cargar con mis inseguridades. Esa frase me partió, pero no me sorprendió. Le dije que entonces debió decirme que no podía. Debió pedirme terapia. Debió irse. Debió poner límites. Pero eligió invitar a su familia a reírse de mí. Laura dijo que no se reían de mí. Le respondí que había leído los mensajes. Dijo que yo estaba interpretando desde la herida. Le dije que no estaba interpretando. Estaba leyendo palabras. Ella se quedó callada. Le pregunté si lo disfrutaba. Laura preguntó qué. Le pregunté si lo disfrutaba cuando ellos hacían las bromas en la mesa. Cuando yo me quedaba callado. Cuando miraba al piso. Le pregunté si le gustaba saber que ellos estaban usando algo que ella les había dado. Me llamó cruel. Le respondí que cruel fue sentarse a mi lado mientras
mientras su papá repetía cosas que solo ella sabía. Dijo que ella también sufría. Le respondí que ella tenía público. Yo tenía vergüenza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que no pensó que me doliera tanto. Esa frase me hizo cerrar los ojos. Le respondí que no me dolía porque yo fuera sensible. Me dolía porque era íntimo. Ella no respondió. Le dije que iba a salir. Preguntó a dónde. Le dije que lejos de ella. Pidió que esperara. Le dije que no. Dijo que no destruyera nuestro matrimonio por un chat. La miré. Y ahí entendí que todavía no lo entendía. Le dije que no iba a destruir nuestro matrimonio por un chat. El chat solo me mostró los escombros. Tomé mis llaves. Ella empezó a llorar. Me pidió que habláramos. Le respondí que hablé con ella durante meses y que lo usó para alimentar el grupo. Salí. No sabía a dónde ir. Terminé en el coche, estacionado varias calles más allá, respirando como pude. Me temblaba el pecho, pero no era un ataque de ansiedad como los de antes. Era rabia mezclada con una claridad dolorosa. Durante meses pensé que el problema era mi sensibilidad, mi incapacidad para aguantar bromas, mi tendencia a analizar demasiado, mi ansiedad, mi infancia, mis heridas. Pero no. El problema era que mi esposa había abierto mi caja fuerte emocional y había repartido copias entre su familia. Ese día decidí que el respeto no se ruega dentro de un matrimonio. Y si tenía que pedir que no usaran mi dolor como chiste, entonces ya estaba en el lugar equivocado. Esa noche no volví a casa. No porque quisiera hacer una escena. No porque tuviera un plan perfecto. No porque ya supiera si iba a separarme, divorciarme o intentar entender algo que, en ese momento, me parecía imposible. No volví porque, por primera vez en 6 años de matrimonio, mi casa no se sentía como un lugar seguro. Y eso era lo más grave. No las bromas. No el grupo. No las capturas. No los audios. Lo más grave era que yo había abierto mi parte más vulnerable frente a la persona que juró cuidarla. Y esa persona había usado esa puerta para dejar entrar a otros. Dormí en casa de mi amigo Andrés. Le escribí sin contar detalles. Le pregunté si podía quedarme esa noche. Me respondió en menos de un minuto que fuera. Cuando llegué, no me preguntó demasiado. Me dio una manta, me puso agua en la mesa y me dijo que hablara cuando pudiera. Eso fue más respeto que el que había recibido en muchas cenas familiares enteras. No dormí casi nada. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el audio que Laura había reenviado. Mi propia voz diciendo que me sentía insuficiente. Luego imaginaba a Martín escribiendo que le pusieran música triste, a Paula burlándose, a Ernesto hablando de carácter, a Carmen diciendo que Laura tenía paciencia de santa. Pero lo peor no eran ellos. Lo peor era Laura respondiendo, riéndose, advirtiéndoles que no fueran obvios. No decía que pararan. No decía que eso era privado. No decía que no hablaran así de su esposo. Decía que no fueran obvios, porque luego yo analizaba todo. Esa frase demostraba que sabía exactamente lo que hacía. A la mañana siguiente, Laura me llamó muchas veces. No contesté. Después empezó a escribir. Decía que teníamos que hablar. Decía que sabía que yo estaba herido. Decía que no debí irme así. Decía que su familia no entendía todo. Decía que ella no quería humillarme. Decía que volviera para hablar. No respondí hasta el mediodía. Escribí que necesitaba distancia. Que cualquier conversación importante sería por escrito o en terapia. Que no iba a discutir mientras ella siguiera llamando bromas a compartir mi intimidad. Ella respondió enseguida. Preguntó si iba a llevar eso como si ella fuera una abusadora. Me quedé mirando la palabra. Abusadora. Yo no la había usado. Ella sí. Respondí que iba a llevarlo como lo que era, una traición a la privacidad y al respeto del matrimonio. Ella respondió que yo también traicioné su privacidad revisando su teléfono. Ahí entendí cuál iba a ser su estrategia. Convertir el descubrimiento en mi falta. Hacer que el centro fuera que yo había visto el chat, no que ella había llenado el chat con mi vida privada. Respondí que mi privacidad ya estaba en su grupo familiar antes de que yo tocara su teléfono. No volvió a responder durante una hora. Mientras tanto, hice algo que nunca pensé hacer. Organicé pruebas contra mi propia esposa. Guardé las capturas en una carpeta. Envié copias a mi correo. Anoté fechas de cenas donde habían repetido las mismas frases. Escribí, una por una, las bromas que recordaba. Abandono. Insuficiente. Deuda. Ansiedad. Se bloquea. Se rompe. Intenso. Paciencia de santa. Las puse junto a las capturas donde esas mismas palabras aparecían antes en conversaciones privadas. No lo hice para publicar nada. No lo hice para vengarme. Lo hice porque conocía demasiado bien esa dinámica. Si no tenía pruebas, me llamarían sensible. Si tenía pruebas, intentarían llamarme invasivo. Pero al menos no podrían decirme que lo imaginé. Por la tarde, Laura me pidió vernos en un café. Dijo que en público podríamos hablar sin gritar. Acepté porque necesitaba escuchar si había alguna mínima responsabilidad real. Llegó con los ojos hinchados. Antes eso me habría quebrado. Esa vez me mantuve quieto. Me dijo que lo sentía. Le pregunté qué sentía. Se quedó confundida. Le pedí que dijera que sentía haber hecho. Dijo que sentía haberme lastimado. Le respondí que eso era una consecuencia. Le pregunté qué había hecho. Bajó la mirada. Dijo que compartió cosas con su familia. Le pregunté qué cosas. Respondió que cosas nuestras. Le dije que no, que eran cosas mías. Apretó los labios. Admitió que sí, que eran cosas mías. Le pregunté qué más. Dijo que se desahogó mal. Le pregunté si reenviar audios privados era desahogarse mal. Dijo
que no debió hacerlo. Le pregunté por las burlas. Dijo que no podía controlar lo que ellos decían. Le respondí que podía no alimentarlo. Se quedó callada. Le dije que podía no mandar capturas. Podía no reírse. Podía decir que no hablaran así de Daniel. Podía cerrar el grupo. Podía hablar conmigo. Podía decirme que estaba cansada de mis inseguridades. Podía pedirme terapia. Podía separarse. Tenía opciones. Ella dijo que estaba agotada. Le dije que no estaba negando eso. Entonces dijo que yo no sabía lo que era vivir con alguien que se tomaba todo como herida. Sentí el golpe, pero esta vez no bajé la mirada. Le respondí que sí sabía lo que era vivir con alguien que convertía tus heridas en material de conversación. Laura empezó a llorar. Dijo que su familia era su red y que necesitaba hablar con alguien. Le dije que hablar de un problema matrimonial no era reenviar un audio donde su esposo se quebraba en un coche. Ella dijo que yo no estaba llorando. Le pregunté si ese era su punto. Bajó la mirada. Le dije que ese audio se lo mandé porque confiaba en ella. Respondió que lo sabía. Le dije que no lo sabía, que si lo supiera, no estaríamos allí. Se limpió las lágrimas. Dijo que podía pedirles que borraran todo. Me reí sin humor. Le pregunté qué borraba eso. Dijo que era un comienzo. Le respondí que un comienzo habría sido detenerlo antes de que yo lo descubriera. Ella preguntó qué quería. Le dije que quería saber si entendía que no fue una broma. Respondió que entendía que para mí fue grave. Le dije que no. No para mí. Fue grave. Me miró cansada. Dijo que yo siempre hacía eso, que quería que mi percepción fuera la única realidad. Le respondí que mi audio reenviado no era percepción. Sus mensajes riéndose no eran percepción. Su padre diciendo en la cena lo que Martín planeó en el grupo no era percepción. Eran hechos. Laura se quedó callada. Le pregunté si les había dicho algo. Preguntó si me refería a su familia. Le dije que sí. Respondió que todavía no. Le pregunté por qué. Dijo que no quería que aquello se hiciera más grande. Ahí estaba. No quería reparar. Quería contener. Le dije que ya era grande. Solo que antes era grande dentro de mí y divertido para ellos. Dijo que eso era injusto. Le respondí que injusto fue sentarme en mesas donde todos sabían dónde pegarme. Laura miró hacia otro lado. Dijo que si yo quería, haríamos terapia. Le respondí que terapia no era un paño para tapar un chat. Ella dijo que entonces no sabía qué quería. Le respondí que quería responsabilidad. Dijo que estaba allí. Le dije que estar allí no era responsabilidad si todavía defendía el contexto. Ella se levantó. Dijo que no podía hablar conmigo cuando estaba así. Le pregunté así cómo. Respondió que frío. Le dije que no estaba frío. Estaba claro. Se fue antes que yo. Me quedé sentado, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque una parte de mí todavía quería que ella dijera las palabras correctas. Alivio porque, al no decirlas, me estaba mostrando el camino. Esa noche escribí a Carmen y Ernesto. No un mensaje largo, no una carta emocional, solo algo claro. Les dije que ya sabía de dónde salían las bromas sobre mi infancia, mi ansiedad, mi deuda antigua y mis errores laborales. Les dije que había visto el grupo familiar, las capturas y los audios que Laura compartió sin mi permiso. Les dije que no quería contacto con ellos. Cualquier comunicación tendría que ser por escrito. No asistiría a reuniones familiares. Ernesto respondió primero. Preguntó si ahora también iba a hacer drama por bromas. Carmen escribió que Laura necesitaba desahogarse, y que en todas las familias se hablaba. Martín escribió que si no quería que se burlaran, no actuara como víctima. Paula escribió que yo era intenso, justo lo que decían. Miré esos mensajes y sentí algo extraño. Ya no dolían igual, porque antes las frases me atacaban desde la duda. Ahora venían con confirmación. Ya no era yo preguntándome si estaba exagerando. Eran ellos demostrando exactamente quiénes eran. Respondí una sola vez, en el grupo que ellos crearon para atacarme después de mi mensaje. Les dije que una cosa era pedir consejo y otra era reenviar audios privados, compartir capturas y planear bromas para cenas. Les pregunté que, si era tan inocente, ¿por qué escribían que no fueran obvios? Les dije que no estaba haciendo drama. Estaba saliendo de un lugar donde mi intimidad se había convertido en entretenimiento. Después bloqueé a mis suegros y a mis cuñados. Laura me llamó furiosa. Esta vez contesté. Me preguntó si les había escrito a sus padres. Le dije que sí. Preguntó cómo pude hacerlo. Le respondí que contexto. Bastante simple. Dijo que los estaba poniendo contra ella. Le respondí que no. Les dije que ya sabía lo que hicieron. Laura dijo que su mamá estaba llorando. Le respondí que yo también lloré cuando escuché mi audio reenviado. Dijo que su papá estaba indignado. Le respondí que su papá usó mis heridas para burlarse de mí en la mesa. Dijo que la estaba separando de su familia. Le respondí que no. Yo me estaba separando de una familia que ella invitó a nuestro matrimonio sin mi permiso. Ella dijo que eran sus padres. Le respondí que yo era su esposo. Hubo silencio. Preguntó por qué dije era. Me di cuenta de que lo había dicho en pasado. No me corregí. Le dije que sí. Laura empezó a llorar. Preguntó si iba a divorciarme por eso. Le respondí que no por eso. Por lo que eso demostraba. Dijo si 6 años iban a terminar por un chat. Le dije que 6 años terminaron cuando descubrí que mi vulnerabilidad llevaba más de un año en una conversación. De burlas. Ella dijo que no fueron meses. Le pregunté cuánto fue. No respondió. Dije su nombre. Finalmente dijo que más de un año. El silencio que siguió me dejó vacío. Más de un año. No una
noche, no un desahogo impulsivo, no un mal momento, más de un año de cenas donde yo no entendía por qué me sentía expuesto, más de un año de bromas, más de un año de ella viéndome dudar de mí mismo, más de un año de decirme que exageraba. Le di las gracias por decirlo. Ella dijo mi nombre, pero la interrumpí. Le dije que necesitaba recoger mis cosas esa semana y que iría con Andrés. Pidió que no hiciera eso. Le respondí que ya lo había hecho ella. Colgué. Los días siguientes fueron prácticos y brutales. Busqué un abogado para saber cómo manejar una separación. No teníamos hijos, gracias a Dios. Teníamos cuentas compartidas, un alquiler, algunos bienes, deudas pequeñas y una vida mezclada. Nada imposible de dividir. Lo imposible era mirar la cama donde alguna vez le conté cosas que después terminaron con emojis de risa. Fui a la casa con Andrés. Laura estaba allí. Parecía más pequeña, más cansada. Pero todavía había en su cara esa expectativa de que, si lloraba lo suficiente, yo me ablandaría. No fui cruel, tampoco fui cálido. Recogí ropa, documentos, computadora, algunas cosas personales. Revisé que no quedaran papeles con información sensible. Cambié contraseñas de correos, cuentas bancarias, redes y nube. Cerré sesiones. Separé mis dispositivos. Laura me seguía de habitación en habitación. Preguntó si de verdad iba a tratarla como una enemiga. Le respondí que iba a tratar mi privacidad como algo que debía proteger. Ella dijo que no era peligrosa. Me detuve. Le dije que compartió mis audios vulnerables con personas que se burlaban de mí. Dijo que no volvería a hacerlo. Le respondí que no lo haría porque la descubrí. Ella dijo que no, que era porque había entendido. Le dije que todavía seguía usando frases para reducirlo. Preguntó qué quería que dijera. Le respondí que nada. Ya había escuchado suficiente. Andrés se mantuvo en silencio, pero su presencia me sostuvo. Cuando terminé, Laura me entregó una bolsa con algunas cosas que había preparado. Dentro había una libreta mía. La abrí por instinto. Tenía apuntes personales de una terapia antigua. Sentí una punzada. Le pregunté si también le tomó fotos a eso. Laura abrió mucho los ojos y dijo que no. No supe si creerle. Y ese fue el verdadero final. No era solo lo que hizo. Era que ya no podía distinguir qué parte de mi intimidad seguía siendo mía. Me fui. Durante las semanas siguientes, Laura intentó cambiar el tono. Dejó de defenderse tanto. Empezó a decir frases más cercanas a la responsabilidad. Decía que sabía que me traicionó. Decía que sabía que no eran bromas. Decía que sabía que me hizo dudar de mi propia percepción. Decía que usó mi ansiedad para invalidarme. Pero cada mensaje venía acompañado de otra cosa. Podemos empezar de nuevo. No dejes que mi familia destruya lo nuestro. Yo puedo cambiar. Dame una oportunidad. No respondí a la mayoría. A uno sí. Le escribí que su familia no destruyó lo nuestro. Ella les dio acceso. Y yo no estaba obligado a quedarme para ver si aprendía a cerrar una puerta que nunca debió abrir. Ella pidió terapia de pareja. Acepté una sola sesión, no para reconciliarme, sino para tener una conversación final con alguien presente. La terapeuta escuchó. Laura lloró. Yo expliqué sin gritar. Dije que no me iba porque Laura habló con su familia. Me iba porque compartió material íntimo, permitió burlas, participó en ellas y luego me llamó sensible cuando yo reaccionaba al resultado. La terapeuta le preguntó a Laura qué creía que había roto. Laura lloró más. Dijo que había roto mi confianza. La terapeuta le pidió que fuera más específica. Laura me miró. Dijo que rompió la seguridad que yo sentía con ella. Esa frase sí me tocó, porque era cierta, pero no alcanzaba. Le dije que sí, y que yo no sabía cómo volver a acostarme al lado de alguien que hizo eso durante más de un año. Laura se cubrió la cara. Dijo que no quería perderme. Le dije que lo sabía. Dijo que me amaba. Le respondí que tal vez, pero que no me protegió. La terapeuta preguntó si quería explorar una reparación gradual. Respondí con honestidad que no en ese momento. Quizá nunca. Lo único que sabía era que necesitaba salir. Esa fue la primera vez que Laura no discutió. El proceso de separación avanzó. No fue dramático en lo legal, pero sí emocionalmente. Sus padres intentaron contactarme desde otros números. Carmen mandó un mensaje largo diciendo que lamentaba si yo me había sentido herido. Lo borré. Ernesto nunca pidió perdón. Martín hizo un comentario en redes sobre hombres que no aguantan bromas. Lo bloqueé en todas partes. Laura, después de mucha presión, escribió en su grupo familiar algo que me mostró por captura, aunque yo no se lo pedí. Decía que lo que compartió sobre mí fue privado y estuvo mal. Decía que no debió enviar audios ni capturas. Decía que tampoco debió permitir burlas. Les pidió que no volvieran a mencionarlo. Fue tarde. Fue mínimo. Fue más de lo que había hecho antes. Pero no cambió mi decisión. Porque a veces una disculpa sirve para nombrar el daño, no para restaurar el lugar. Yo empecé terapia individual otra vez. Esta vez no fui porque creyera que mi ansiedad era el problema. Fui porque necesitaba reconstruir mi confianza en mi propia percepción. Durante meses me habían dicho exagerado, sensible, intenso, paranoico. Había aceptado parte de esas etiquetas. La terapeuta me ayudó a separar dos cosas. Una cosa era tener heridas. Otra era que alguien las usara. Una cosa era ser sensible. Otra era estar siendo humillado. Una cosa era necesitar trabajar en mí. Otra era soportar faltas de respeto para demostrar que estaba sano. Esa diferencia me salvó. Me mudé a un apartamento pequeño. No era mi plan, pero era mío. Durante las primeras semanas, cada vez
vez que quería contar algo vulnerable, me detenía. No solo con posibles parejas, también con amigos. Sentía que cualquier palabra íntima podía terminar en una mesa ajena. Andrés me ayudó mucho. Un día, después de escucharme pedir disculpas por hablar demasiado, me dijo que allí no tenía que revisar cada frase antes de soltarla. Lloré. No esperaba llorar, pero lloré porque eso era lo que había perdido en mi matrimonio. La posibilidad de hablar sin convertirme en material. Con el tiempo dejé de preguntarme si fui demasiado duro. La respuesta llegó sola cada vez que recordaba el grupo. No me fui por una broma. Me fui por un patrón. No me fui por un chat. Me fui porque el chat probó lo que mi cuerpo llevaba meses sintiendo. No me fui porque Laura necesitara apoyo. Me fui porque eligió apoyo en forma de humillación. Meses después, Laura me pidió vernos para cerrar. Acepté en un lugar público. Ya habíamos avanzado con la separación. Ella se veía distinta, más seria, menos defensiva. Me dijo que estaba en terapia. Le respondí que me alegraba. Dijo que su terapeuta le había dicho algo que le costó aceptar. Esperé. Laura dijo que usaba a su familia para sentirse superior a mí cuando se sentía cansada de mis emociones. La frase fue dura. También fue honesta. Le agradecí que lo dijera. Dijo que no sabía si alguna vez podría perdonarla. Le respondí que no lo sabía. Preguntó si había alguna posibilidad de volver. La miré. Durante años habría buscado una forma de suavizar la respuesta. Esa vez no. Le dije que no. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Preguntó si nada. Repetí que no. Preguntó si era porque ya no la amaba. Pensé antes de responder. Le dije que era porque me estaba eligiendo. Laura lloró en silencio. Dijo que sí me amó. Le respondí que tal vez, pero que me expuso. No hubo abrazo. No hubo cierre perfecto. Solo una verdad tranquila. Firmamos la separación definitiva meses después. Algunos conocidos dijeron que era triste terminar un matrimonio por problemas de comunicación. Yo no corregí a todos. Aprendí que no todas las personas merecen la historia completa. Pero cuando alguien cercano me preguntó, fui claro. No fue comunicación, fue respeto. La última vez que vi a Ernesto fue por casualidad en una tienda. Me miró con incomodidad y dijo mi nombre. Yo dije el suyo. Me dijo que esperaba que estuviera mejor. Le respondí que lo estaba. Entonces dijo que, al final, todo había sido una exageración de familia. Lo miré sin rabia. Le dije que no, que fue crueldad disfrazada de familia. No esperé respuesta. Salí. Esa noche volví a mi apartamento, y por primera vez en mucho tiempo, grabé un audio para mí mismo. No para enviarlo, no para justificarme, solo para escuchar mi propia voz sin miedo a que alguien la reenviara. Dije que ese día me defendí sin temblar. Y sonreí. Parecía poco, pero para mí era enorme. Durante meses pensé que el problema era mi ansiedad, mi sensibilidad o mi incapacidad para aguantar bromas. Después vi el grupo y entendí la verdad. No estaba exagerando, estaba reaccionando a una traición repetida. Mi esposa no solo contó mis secretos, abrió la puerta para que su familia entrara a reírse de ellos. Y yo no iba a seguir llamando matrimonio a un lugar donde mi intimidad era entretenimiento.